Paz de Cristo, hermana Trini. Amén, hermano. Me da mucho gusto verla Gracias. y principalmente porque el motivo por el que estamos aquí es para que usted nos platique y nos cuente las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Pero empezaré con una pregunta así básica, va, como introducción. Primero, díganos su nombre. Oh, mi nombre es Trinidad Inostroza. Para todos los que no me conocen, pues soy Trinidad. Ok. Ajá. ¿Y usted de dónde es? Es originaria. De Sonora, de Buenas Sonora. tortillas por allá, ¿verdad? Sí, muy Ok. buenas tortillas. Mi primera pregunta, hermana Trini, como quiero que esto sea de bendición para la gente que va a estar viéndonos, es ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Mi vida antes de conocer a Cristo era muy desordenada. Pues era desordenada en la manera de que cuando entré, pues una vida vacía, ¿verdad? Cuando llegué a los Estados Unidos, pues sentía un vacío y me refugié en el alcohol. Entonces afecté mucho a mis hijos. Afecté el alcohol. Cuando yo agarré el vicio del alcohol, mis hijos fueron afectados. Hermana Trini, según sé, usted se cruzó por el desierto y aunque usted vivía sin Cristo en ese entonces, aún así Dios la guardó y la cuidó. Pero quiero que me platique poquito de esa vivencia. De esa experiencia. Pues esa experiencia que yo viví en ese tiempo, en esos años, créame que para mí era como algo increíble, como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine? ¿Por qué vine a esta vida sufrida? Y yo no me explicaba o sea, no me explicaba, pero como le digo, no me explicaba qué es lo que me iba a encontrar en ese desierto. Como le estaba diciendo hace rato, ¿verdad? La hambre, el frío, el calor, ya sea. Sufrí lo que no había pensado que yo iba a sufrir en ese momento cuando me estaba cruzando. Hermana Trini, entonces quiere decir que no es tan fácil venir a Estados Unidos. No, hermano, créame que no es tan fácil. No es como dicen. No. Se sufre Se sufre en el camino. bastante en el camino y para poder lograr el sueño. Se sufre mucho. Pero llega usted aquí a San Diego, aquí empieza su vida. ¿Y cómo era su vida sin Cristo ya estando aquí en San Diego? Bueno, cuando yo llegué primero, como le dije, ¿verdad? Anteriormente le dije, como crucé el desierto, llegué a Arizona y de Arizona me cruzaron a San Diego, California. Y aquí empezó mi vida sin Cristo. Empezó un desorden, porque yo ya venía vacía, pues ya venía sin Cristo. Entonces, cuando empezó mi vida aquí, fue usando el alcohol, que se me hizo alcoholismo. Entonces, fue cuando empecé mis vicios. Y yo nunca pensé que mis vicios me iban a arrastrar. Me comenta que usted se involucró en las drogas, en el alcohol, pero quiero pensar que es porque usted quiso llenar un vacío que había en su vida, en su alma, y lo quiso llenar con alcohol y con drogas. Sí, pues sí, porque en realidad, cuando uno no conoce de Dios y cuando uno se involucra cuando yo me involucré en el alcohol y en las drogas, pues yo quise llenar esa parte de mí, ¿verdad? Dentro de mí, porque en realidad pues sí sentía ese vacío, me sentía sola en este lado, lejos de mi tierra, y me refugié en el alcohol y en las drogas, porque para mí fue fácil tomar una prueba del alcohol y ahí fue cuando me involucré y pues uno no piensa en veces las cosas y agarra el camino más fácil.
Entonces, como le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo empieza con poquito, Sí, todo con empieza con probaditas. poquito, con probadita, y cuando uno empieza a probar un trago, es cuando uno va avanzando, se va uno siendo el vicio, y cuando uno ya está adentro, ya uno ya no sabe cómo salir, hasta que, hasta que ya está, hasta que el vicio ya la arrastra a uno. Entonces, como yo llené mi soledad, el vacío que yo sentía en mí, por todo lo que yo traía de allá de mi tierra, por toda la vida que yo pasé, mi niñez. Entonces, cuando yo llegué aquí, es cuando empecé a resbalarme en los vicios. Y es muy difícil, créame, muy difícil salir. Pero hubo alguien que vino a mi vida y ese fue Cristo. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que al principio de un vicio es por curiosidad o tal vez por un desahogo, pero cada vez se hunde uno más y más y más hasta tocar fondo y hasta que se convierte en una atadura que uno no puede soltarse, ¿verdad? Es lo que me quiere decir. Sí, pues, pues cuando uno viene como con dolores, con problemas y quiere tapar ese vacío, quiere tapar uno el vacío con ya sea una droga, ya sea el alcohol, y pues lo mío fue el alcohol, porque quise tapar ese vacío que por la niñez, por todo lo que me pasó cuando yo era niña. Entonces, uno quiere tapar ese vacío dentro de uno y es cuando uno no sabe que está entrando en la etapa del vicio y cuando ya está uno entrado en el vicio, ya no puede salir, ya no puede salir. ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad que ya que nos hacemos, nos hacemos el daño. Porque como no sé cómo explicárselo. Sí, yo trato de entenderla, pero quiere decir que lo que usted vivió, ¿alguien más sufrió las consecuencias de sus vicios? Claro que sí. Las consecuencias de mi vicio las sufrió mis hijos. Y muy al fondo, quedaron muy dolidos, se lastimaron demasiado. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo porque, como volviendo diciéndole, ¿verdad? Que el vicio uno lo hace y cuando menos piensa uno ya está bien dentro, entonces se lleva a la familia, se lleva a los hijos, se lleva a todo alrededor que está al lado de nosotros y no sabemos que estamos haciéndole daño porque estamos ya en el vicio, estamos enfermos ya. Pero como le digo, cuando uno no conoce de Dios, Esa siempre, es la parte importante. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Qué pasa cuando llega Cristo a su vida? Porque todo lo demás fue sufrimiento, pero cuando a partir de que usted conoce a Cristo, ¿qué transformación hubo? ay hermano, pues le voy a decir cómo Cristo llegó a mi corazón, cómo yo lo conocí, Amén. cómo me sacó, cómo me rescató de ese hoyo. Alguien vino y me dio palabra. Cuando ella me dio palabra, fue cuando yo empecé a gritar, a decirle a Dios, sácame de este vicio. No quiero estar en este vicio. Sácame. Dios vino y me habló al oído y me dijo que yo era una escogida y Él me rescató. Wow. Pero eso es impactante, ¿verdad? Por eso, y que así como me impacta a mí su testimonio, creo que también va a impactar a las personas que lo escuchen, que lo vean. Y ese es el propósito. Pero, ¿cómo ha sido a partir de ahí su vida? Ay, ¿Cómo se siente ya sin vicios? A partir de que Cristo la cambió, ¿cómo se siente? hermano Jesús, yo me siento tan agradecida, créamelo, me siento tan agradecida con Dios porque Él me ha sacado de lo más bajo. Ahora yo soy nueva criatura en Él. Él me ama,
me ha rescatado. Estoy muy agradecida porque le estoy diciendo lo que yo era, lo que yo fui, cómo arrastré a mis hijos. Y cuando Dios llega a mi vida, me impactó a mi vida. Y Él me habló a mi vida y me dijo, eres amada por mí, eres especial. Cuando Él vino a mi vida y dijo y me abrazó, fue cuando yo empecé a caminar con Él. Porque sin Cristo no es vida. Yo aprendí, escalón por escalón, pero aprendí. Y esas son las maravillas, los milagros que Dios hace. Entonces, Créamelo, hermano Jesús, no, créamelo. yo creo, estoy seguro, estoy Créamelo. convencido de lo que Dios hace. Pero, ¿qué consejo le puede dar usted? O más bien, las personas que están ahorita en ese encadenados a esos vicios, esas ataduras, ¿cree usted que hay esperanza para ellos? Claro que sí. Hay esperanza para los que están atados, para los que están atados en depresión, en problemas, en el alcohol, en drogas. Claro que hay una esperanza, porque Dios es Dios grande, poderoso, que Él lo puede hacer más que Él lo puede hacer. Si lo hizo en mí, lo puede hacer en las otras personas que están atadas. Quiero saber cuál es esa esperanza. La esperanza es vivir en Cristo. Aceptarlo como su Aceptarlo Salvador, como vivir su una vida de Salvador obediencia. y vivir en una vida, como dice, ¿verdad? En obediencia, en caminar con Él, porque sin Él no somos nada. Entonces yo diría yo diría ese consejo, que vean este testimonio que yo estoy dando porque es vida, es real, y Dios hace y pone su mano y nunca nos deja, porque Él es grande y poderoso. Amén, amén. ¿Qué le parece si le decimos a la gente que nos está mirando las cosas maravillosas que hace Dios? Y usted, si tiene familiares, usted mismo se encuentra en esos problemas, en ataduras, en vicios, en drogas, en ansiedad, en depresión, tenemos un Dios de poder que lo puede transformar su tristeza en alegría, su lamento en baile y todo lo que usted está sufriendo, cambiarlo por felicidad. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Créanme que Dios hace el milagro. Dios nos rescata de lo más bajo. Créanmelo, porque Él hizo el milagro en mí, lo hizo. Es para ustedes también, para los que vienen con ese problema. Créanme que Dios es el más poderoso, que Él lo hace. Y deseamos que Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga a todos, y este fue mi corto testimonio. Gracias. Amén. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo restaura. Amén. Cristo vive. Amén.